Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidas de nuevo al Lipi Podcast. A continuación seguiremos con la lipicharla con Nuria, la becaria. Espero que la disfrutéis y esperamos vuestras opiniones y vuestros comentarios sobre estas charlas en nuestro Instagram. Después de esa pausa merecida para la comida, volvimos otra vez a nuestra segunda parte de la jornada con mucha fuerza, porque en ese momento era el momento de las asociaciones y allí tuvimos a dos torbellinos, a Susana de Adalipe y a la Asociación de Andalucía, que Monse, cuéntanos tú un poquito más, que estás más metida en este tema. Bueno, yo al ser de Cádiz pues estaba muy metida en el tema Andalucía, que me metieron en el grupo de WhatsApp de allí, porque como estuve un mes y pico en Cádiz, pues conocí a algunas chicas de allí en Sevilla, y no tuve el placer de conocer a Marta, pero tuve el placer de conocerla en las jornadas, y la verdad es que me gustó mucho la charla que tuvo, porque ella forma parte de la parte de comunicación y demás de la Asociación de Andalucía, y la verdad es que fue un torbellino totalmente, fue todo un descubrimiento conocerla, y creo que hizo una ponencia bastante agradable, muy amena, divertida, contando casos de socias de allí, y la verdad es que me sorprendió gratamente. La siguiente ponencia fue la de Beatriz Pardo, que hablaba sobre el tratamiento integral del lipedema en la Clínica Constanza. Yo personalmente conocí a Beatriz en otras circunstancias cuando estaba en su antiguo trabajo, y me hice un tratamiento allí con ellos. Pude descubrir que ella está constantemente aprendiendo y están intentando mejorar técnicas que para mí seguían siendo un poco anticuadas, y tienen muchas ganas de seguir tratando y seguir estando dentro del panorama del lipedema. ¿Qué te pareció a ti la ponencia de Beatriz? Pues a mí me gustó, la verdad es que creo que presentó muy bien todo lo que hacen allí. Al final para mí fue más como una presentación de todo lo que hacen, de lo que han hecho, de los tratamientos, y bueno, pues no estuvo mal. La verdad es que os invito a verla cuando la colguemos en el canal de YouTube, que espero que sea pronto. Iremos haciéndolo poco a poco, pero estuvo bastante bien, la verdad. Continuamos con la charla del equipo Viamed, que hablaba sobre ese abordaje 360 grados del lipedema y del tratamiento. Para mí también fue otro descubrimiento, porque no conocía que dentro del Hospital Viamed había un departamento entero que se dedicaba al tratamiento del lipedema, que hacían no solo esas operaciones, sino todo lo que conlleva a tratar esta enfermedad, desde la parte psicológica a la nutrición, a la parte del deporte, y el abordaje también del fisioterapeuta que estaba allí, ¿no? Que en este caso era Curro. Y bueno, sobre este tema yo creo que no sé si tú tienes mucho que añadir. A mí simplemente pues que fue un descubrimiento. Sí, fue un descubrimiento, y la verdad es que para mí fue un poco de las charlas más sonadas, ¿no? Después, quizás, porque hablaron varias personas de dentro del equipo Viamed. De hecho, si no me equivoco, duró como 1 hora y media larga esta charla, y bueno, pues hubieron algunas cosas un poco conscientes, o como se diga, por el trato de cómo se trataba a las afectadas del lipedema, ¿no? Sí que habían como dos bandos, ¿no? Esto es como el que duerme con calcetines y sí, ¿no? Pues había gente que le gustaba, gente que no. Sí que al final es verdad que quizás no era el lenguaje más apropiado, ¿no? Porque se habló del doctor Mosquera, de que trataba a las afectadas como sus niñas, ¿no? Y sí que dentro de la parte del cariño, pues también hay que tener como otra línea, ¿no? De tratar como con un poco más de respeto, por decirlo de alguna manera. Y luego las otras exposiciones también me parecieron bien, un poco más quizás de presentar qué hacen, cómo lo hacen, pero bueno, dentro de todo, pues la verdad es que está muy bien que dentro de un equipo entero de un hospital se dedique al lipedema íntegramente, ¿no? Yo no estuve en esta charla, pero creo que es muy bueno como escaparate para que los otros médicos o todos los facultativos que había de todo este abordaje 360, para que realmente puedan saber qué se está haciendo y se inspiren, porque a veces oye, pues si no sabes lo que está haciendo tu competencia porque lo tiene medio oculto, porque no te ha interesado, por lo que sea,
pues es importante que digan, mira, pues si está haciéndolo así, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Totalmente de acuerdo. La verdad es que al final necesitamos más equipos, ¿no? Que se dediquen todos al lipedema, que no sea todo cirujanos independientes, ¿no? Que hayan clínicas al final que lo aborden todo. Sí que es verdad que hay varias clínicas por toda España, ¿no? Y bueno, y por todo el mundo también, que se dedican al tratamiento multidisciplinar, pero disciplinar, digamos, que realmente haya una comunicación, ¿no? Entre ellos, que yo creo que es también un poco lo que hace falta, ¿no? Incluso a mí me gustó mucho, que también sé que le gustaba a Alba, la parte del anestesista, que no se habla mucho, pero es una parte muy importante dentro de una cirugía, ¿no? Porque al final hay mucho miedo a la hora de meterte en quirófano de esta parte tan importante, ¿no? Cuando rellenamos los documentos que dicen que te puedes morir, al final es algo básico, ¿no? Y saber un poco cómo van las cosas, sobre todo para esas personas, ¿no? Que dicen, me voy a operar. Oye, entérate bien de cómo va la cosa, cuál es la importancia, ¿no? De cosas como el tema de fumar, el no beber agua, el comer y demás durante la cirugía, el cómo preparar al cuerpo, a mí me pareció muy, muy interesante. Cuéntame eso, no sé, porque sí que me llegó, que había sido muy interesante la aportación de un anestesista, que normalmente los anestesistas no hablan, no se les preguntan, son como la persona allí en la esquina del quirófano, pero sí que me ha llegado que fue muy interesante. Cuéntame por qué o lo que comentó. Fue muy interesante esto que decía. Y bueno, también el punto de vista, ¿no? De cómo lo engloba todo, el quirófano, el trato, el cariño y tal. Yo sí que he tenido la oportunidad de hablar con anestesistas, ¿no? Por mi cirugía, ¿no? Y las partes de dos de las cirugías que me hice con otros cirujanos privados, que tú puedo tener contacto con ellos, yo creo que es algo vital. De hecho, mi cirugía que me tuve que hacer en mayo, me la cancelaron porque fue el anestesista, ¿no? Justo al doctor, el que me aconsejó no hacerla, ¿no? Por cómo estaban mis valores de la tiroides y demás. Porque claro, al final, el hecho de que tú estés dormida mucho tiempo también puede ser perjudicial para tu salud y para la recuperación, ¿no? Porque el cuerpo al final va más lento, ¿no? Y al final son estos doctores los que tienen también que medir, que muchas veces le damos toda la responsabilidad al cirujano y es importante, ¿no? Estas zonas. Cuando me operé también con el doctor Rubí, también hablé con su cirujano de confianza, que son amigos que han estudiado juntos, algunas cosas y tal, y charlar con ellos también es importante, que no solamente mirar los 4 valores del análisis y hasta luego, ¿no? Este anestesista, por ejemplo, incluso comentó de la importancia de tapar los ojos, la postura, el cómo te mueven, porque yo conozco a algunas afectadas del lipedema que han sido intervenidas quirúrgicamente, que las pobres han tenido algunos problemas con alguna cosa en la córnea o luego algunas cosas, ¿sabes?, que no tienen en cuenta y que quizás hay que darle un poco más de valor. Y la verdad es que me parece muy interesante que trataran algo más de la cirugía, del cirujano y del fisio, ¿no? Que al final es algo muy importante, diría que es lo más importante, por ser, es el que está al final velando porque terminemos vivas, ¿no? De ese habrá que verlo, Monse, porque ya te digo, sí que había escuchado, pero todo lo que acabas de decir me parece súper interesante. Sí. Y no sabía que te habían cancelado una cirugía al anestesista. Ole por él, porque al final, efectivamente, alguien tiene que velar por nosotros, que nosotros no tenemos ese conocimiento médico. Nos ponemos en manos de especialistas, pero esperamos que ellos hagan bien su trabajo y ole por él. O sea, que muy interesante y muy para verlo. Sobre todo para la gente que se quiera operar, muy interesante esa parte de esta charla. Sí, porque además hay varios tipos también de anestesia, ¿no? Está la local, está la general. Después de esta charla tuvimos la charla de Estefanía del Barrio, que ella es psicóloga, y su charla iba enfocada hacia el abordaje psicológico del diagnóstico del lipedema, que iba entre la culpa y el duelo. A mí me pareció una charla que, como Nuria decía al principio, que las jornadas habían tenido como problema la empatía, y creo que ha sido una de las charlas que más empatía pudo transmitir. Es cierto que Estefanía es de las nuestras, es Team Lipi, y que ella entiende nuestro problema, digamos, desde dentro, que creo que, bueno, allí tiene una facilidad extra para entendernos, pero creo que ha sido una charla que a mí personalmente me tocó mucho, porque cosas que decía sobre la culpa y ese tiempo que necesitábamos para aceptar esa palabra y tenerla, incorporarla en nuestro día a día, creo que ha sido muy importante. ¿Qué opinas, Monse? Pues para mí fue mi charla favorita. O sea, de entre todas, y mira que hubo charlas muy buenas,
pero creo que para mí lo más importante es justamente la parte psicológica, ¿no? Esta parte de aceptación del cuerpo, de aceptación de que tienes una patología con la que te vas a tener que cuidar toda tu vida, ¿no? Y no solamente hacer dieta, ejercicio como o operarse, ¿no? Como dicen muchos, que al final tenemos que llevar a la raíz de sanar, de reconciliarnos con nosotras mismas. O sea que para mí es que no tengo más palabras de decir que a mí me pongo hasta nerviosa hablando, ¿no? Porque Estefanía a mí me tiene cautivada, ¿no? Y además, un poco como hablábamos antes, la comunidad, el ver cómo luego tuvimos la oportunidad de comer con ella al día siguiente, de cenar, de pasar ese tiempo y contándote este punto de vista, ¿no? Que al final ella sigue su profesión, pero también es su manera de pensar, es su manera de vivir, es su manera de ser, ¿no? Y el cómo te lo transmite y el cómo lo vive, para mí fue mágico. Fue mágica. Yo tuve la mala suerte de perderme en directo la charla. Me habéis hablado todas maravillas de ella, así que estoy deseando, Monse, que a Dalipe la saque en redes sociales y en YouTube, porque creo que fue espectacular. Además, me consta que luego Curro Millán cambió su charla del día siguiente a raíz de lo que había escuchado con Estefanía. Tuve la suerte de comer el domingo el sábado comí con Estefanía, pero la tuve muy lejos, pero el domingo la tuve sentada al lado, tuve la suerte de hablar con ella y de compartir con ella muchas cosas. Me parecía de un enfoque brutal, súper cabal, me parecía una profesional como la copa de un pino, y para mí tenía un descubrimiento, genial de conocer a Estefanía en estas jornadas. Creo que esta parte del duelo, creo que hay una parte que yo no sé, creo que te conté alguna vez, no te la cuento ahora. Cuando me diagnosticaron lipedema y fui consciente y llegas a casa y te pones a buscar qué es el lipedema en Google, googleé y encontré tu blog. Y yo creo que esa noche yo no podía parar de llorar mientras leía lo que estaba viendo, porque es como que me golpearan 30 años de historia de mi vida a la cara, y también era decir, ¿ves? Yo tenía razón de cuando me miraban raro, y hay es un mix es un cóctel de sentimientos tan brutal que como no lo canalices bien, te puede hundir. Y eso, pues muchas veces decimos la parte de la salud mental en el lipedema, yo sé que hay equipos multidisciplinares que te están ofreciendo clínicas o te están ofreciendo tratamientos que ya incluyen la parte de la psicología, pero la añaden como bueno, si quieres la contratas, si quieres no la contratas. Creo que realmente debería ser debería ser obligatorio para operarse. Siento decirlo así, debería ser obligatorio. Me parece una charla que creo que tiene que ser, si la de las medias era importante y era una charla de cabecera, creo que estoy deseando escucharla y que va a ser mucho más charla de cabecera que la de las medias. De verdad, me quito el sombrero con ella. A mí me gustaría destacar de la charla que sí que hay que tener ese tiempo para pasar ese duelo. Como tú bien decías, en el momento en el que te enteras de que tienes esta enfermedad, que siempre te han negado todo lo que sentías, ¿no? Porque es bien intrínseco, ¿no? Con esta enfermedad, la desconfianza y la desconfianza que tienes tú hacia ti misma, hacia lo que sientes, y tú misma dudas de ti, pues cómo no van a dudar los demás. Creo que es súper importante tener ese tiempo de macerarlo, ¿no? De rumiarlo, de integrarlo, porque hay muchos especialistas y hay muchos que nos venden tratamientos que se aprovechan justo de ese momento de descubrimiento, que estás desesperada y que por fin parece que alguien te entiende. Usan ese falso entendimiento, esa falsa empatía como método de venta muy agresivo, y creo que lo más importante en el momento en el que te enteras es pararte a asimilarlo durante un tiempo y no lanzarte a ningún tratamiento de cabeza sin tú haberlo integrado antes. Y otra parte que muy importante para mí, que ella lo mencionó, además de los temas de gestión de las expectativas, de cómo tenemos una relación con la comida del deporte, lo tenemos con odio, y es normal. ¿Cómo no vas a odiar el deporte cuando toda la vida has hecho deporte y te dolía? Es que ha sido un sufrimiento, ha sido una tortura, porque nunca has hecho algo adaptado a ti. Pero una parte muy importante, yo creo que era, ella mencionaba la red de apoyo, tanto de amigos, pero especialmente de la familia que tienes cerca, lo necesario que es tener a alguien cerca que te apoye, que los días en los que no puedes más con tus piernas esté dispuesto a darte un masaje
o simplemente a escucharte y no decirte otra vez esta quejica que no hace más que decir que le duelen las piernas. Yo eso es lo que más destacaría de su charla. Totalmente. Es que este duelo yo creo que es de vital importancia y como bien dices, ¿no? Igual que para otros tratamientos también en la seguridad social, ya sea como para hacer la reducción de estómago, para procesos de cáncer y demás, siempre tienen ahí la salud mental porque es un proceso que va a ser traumático, ¿no? Quizás no traumático, pero depende de la persona, pero sí que te va a marcar. Y esto de justo un año, o un poco más, un poco menos, ¿no? Que también decía que era un poco simbólico. Yo creo que es muy importante, sobre todo para esto que decías, ¿no, Joana? Para esas personas que de repente descubro que tengo el lipedema, me pongo a googlear, me voy a operar, porque me han dicho que esta es la solución, ¿no? Y es muy importante que te reconcilies con tu cuerpo, porque como bien dices también Estefanía, o yo misma que lo he vivido, o Gladys Seara incluso también ha hablado mucho esto, ¿no? De la dismorfia corporal que te queda después, ¿no? Porque al final tenemos unas expectativas de que la cirugía va a ser la solución y vamos a tener el cuerpo soñado toda nuestra vida y ni mucho menos ni mucho más. Es decir, vamos a tener una flacidez, vamos a seguir teniendo una inflamación, vamos a tener que estar cuidando las piernas, la alimentación, todo un poco, ¿no? Y es muy importante esto, hacerlo desde el cariño, desde el respeto, desde el entendimiento y tener ese proceso, ¿no? Ese proceso de la familia, de comunicarnos, de cómo nos hablamos a nosotras mismas. Así que es vital, es vital. Hay una parte, pero no solamente las que os habéis operado, las que como yo llevamos más un tratamiento conservador, también creo que es súper importante y no somos conscientes de lo importante que es un apoyo en estos momentos para afrontar en el momento de ese descubrimiento. Yo le digo a todo el mundo cuando llega el lipedema, ¿y qué hago ahora? Tal, es que tengo esta información. Digo, calma, tranquila, relax. ¿Qué más da si un mes más, un mes menos? Si llevas conviviendo con esta enfermedad mucho tiempo y no te va a matar, o sea que no es... pensándolo bien, te da lo mismo un mes más en tu vida, 2 meses más en tu vida. Tranquila, relájate, que ya lo has descubierto, pero no hace falta meterte a la acción enseguida, que tenemos todas mucha prisa. Y luego nada, que eso decir que de Estefanía me gusta hasta los andares y me gusta hasta su nombre en Instagram, que es Psicología en Armonía. Creo que le pega mucho porque efectivamente lo que ella busca o lo que ella promueve es la armonía. Entonces, Estefanía del Barrio, Psicología en Armonía. Pues después de esa charla que nos dejó huellas a todas las que estuvimos allí y las que no están deseando escucharla y verla en YouTube, tuvimos otra pausa y seguimos con una presentación que ha creado mucha controversia, la del doctor José Luis Simarro. Voy a dejar que Montse empiece porque yo voy a intentar comentar lo menos posible. Bueno, a mí la verdad es que la técnica del doctor Simarro no es muy convincente para mí. Simarro en la charla habló un poco de sus estudios, de los que lleva mucho tiempo, y dejó un poco las mismas incógnitas que muchas veces que luego se plantearon en la ronda de preguntas, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Qué hace? ¿Qué tal? Aunque sí que es verdad que luego también estuvo hablando de un cambio en el tratamiento. Así que vamos a dejar que la gente lo vea en diferido, que tome sus propias conclusiones, porque dio mucho que hablar en la ronda de preguntas. Y bueno, al final fue como otras charlas que he dicho antes, quizás una exposición más de su trabajo, que no quizás algo más interesante para las pacientes de lipedema, que puedan tener información real, ¿no? En el momento, como hemos hablado antes, pues el tema de ejercicio, de nutrición y demás. Yo creo que si a la lipe lo ha llevado es por algo, es un tratamiento más que mueve, moviliza y creo que tiene gente que le adora y gente que no tanto. O sea, es un personaje controvertido, un doctor controvertido, pero efectivamente es un tratamiento más y de hecho hay ahora una clínica que son herederos de esa mesoterapia de Simarro, con lo cual creo que a todos los que siempre preguntan pero si funciona o no funciona, se vayan a la charla y ya está, y saben de dudas. Se tomen sus propias conclusiones. Así es, porque es una de las charlas más controvertidas. Seguimos con nuestra querida doctora Concha Ravelo, que hablaba un poquito sobre qué se puede hacer desde la atención primaria ante el lipedema, que es, digamos, nuestra primera barrera cuando por fin nos enteramos de que tenemos lipedema y queremos que un especialista nos ayude. La atención primaria que
algunos tienen la suerte de tener doctoras como Concha que se informan, que ayudan y que son empatía pura. Para mí una charla muy enriquecedora y que otra vez me ha tocado un poco, ¿no?, la fibra sensible, porque es algo tan importante y que, bueno, a algunas pues doctoras sí que están ahí al pie del cañón y me gustó muchísimo. Yo a Concha le dije que me quería empadronar en su casa para que me tratase ella, porque la verdad es que es muy necesaria este tipo de charlas. De hecho, Concha, que está trabajando en la Junta de Adalipe, ahora también para nosotras, que el mail, si alguien quiere que le dé la charla, es formacion@adalipe.es, se ha ofrecido voluntaria a crear todo el material y hacer todas las formaciones a todos los médicos que quieran y puedan, porque claro, el punto de vista de ella además es el punto de vista de médico, ¿no? Recuerdo que le remaqueté una presentación que ella ya ha ido expandiendo, ¿no? Hacemos la broma un poco como expandiendo la palabra del Señor, ¿no? Sí, iba expandiendo la palabra del lipedema. No te antes Joana, que nos estamos viendo aquí, esta pobre, está bebiendo agua. Y es una presentación súper completa que hizo investigando y buscando fuentes, y ahora va a dar un poco el nombre de Adalipe porque cree que es muy necesario que la sanidad pública, pues desde los médicos de cabecera al final, ¿no?, que siempre damos un poco la responsabilidad a todos los demás, pero el médico de cabecera al final es el principal, ¿no? Recuerdo que le comenté a Concha incluso que tenía una chica que me escribió también, que era médico de cabecera, como un testimonio, ¿no?, de cuando diagnosticó por primera vez como médico de cabecera a una paciente de lipedema, ¿no? Cómo fue lo que sintió y demás, el cómo pudo ayudar, ¿no? Porque a ella no le habían ayudado en el pasado, y a cuántas personas no pudo ayudar antes de saber que tenía lipedema, ¿no? Y qué importante es, ¿no?, que al final el papel del médico sea también el de investigar y el de difundir con todos sus compañeros todo lo que va descubriendo para ayudar a la gente. Yo creo que hay una parte muy importante, ha surgido aquí en el grupo de WhatsApp de Lipistas Madrid, ha surgido que están llevando a sus médicos de cabecera el tríptico que habéis hecho en Adalipe, porque los médicos de cabecera es súper importante que puedan tener la información. Yo no estuve en esta charla, pero sí, también me han llegado cosas, como bueno, pues sabes que soy un buen actor, pero es verdad que ha habido una iniciativa de intentar que, oye, ¿por qué no? Cada vez que te vas al médico de cabecera, pues ya que ellos deberían poder hacerlo, pero no lo hacen, es muy importante que puedan llevar ese tríptico o llevar información. Hablo del tríptico de Adalipe como el de, creo que el Infacal tenía uno, como el de la asociación, la que sea. No, lo digo porque si no parece que estamos aquí, solamente eso es un podcast de Adalipe. No, son las jornadas de Adalipe, pero digo, esa información, creo que había un tríptico inicial que era el del Infacal, que yo lo he llevado a un médico. Entonces, yo desde aquí movilizo si los médicos de atención primaria afortunadamente ya se está movilizando algo y ya se empiezan a ver que hay gente que se está subiendo al carro y que está empezando a saber, pues los que no, vamos a evangelizar poniendo trípticos en manos de tal. Yo he impreso el consenso del lipedema a un médico endocrino y se lo he llevado. Y mira que es largo, si lo imprimí se lo llevé. Entonces, si no quieres imprimir, porque al final son bosques que se talan, pues un tríptico de una asociación para que vean que realmente hay asociaciones detrás, realmente puedan ver que es algo que hay mucha gente metida y hay mucha gente afectada, y puedan incluso solicitar a esta doctora o a cualquier asociación que les forme, porque sí que hay doctores que tienen la intención y que tienen el interés de aprender, y entonces ahora es un buen momento para eso. De hecho, a mí lo que me gustó es que se viera, ¿no?, que realmente esta chica, esta doctora Concha, ha estado ya hablando del lipedema y dando charlas desde hace más de un año, ¿no? Y qué importante es, ¿no?, hacer esto. Y sí, los materiales yo también he encuadernado libros del consenso del lipedema y se los he dejado, o pasar el QR o decirle dónde está el enlace y demás para que se lo miren, porque es muy importante. Al final difundir está en manos de todos. Y yo el tríptico que al principio dejaba mucho, que además invito a la gente que quiera hacerlo, que se los pidan, es en la página del Lipedema Foundation, que son como un poco los pioneros del lipedema, que te piden cuantos quieren, te los envían gratis, y la información que hay en ese tríptico, complementaria a cualquier otro tríptico, es la hostia, porque realmente
tiene mucha información, es casi como un mini libro, ¿no? Así que sí, toda la información ¿Está en castellano es buena. o está en Puedes pedirlo en el idioma Terminamos en que castellano? quieras, en el idioma que quieras lo puedes pedir. Ah, genial. Genial. No lo sabía. Muchísimas gracias por esa información tan importante que yo también desconocía. Y bueno, vamos a terminar con la última ponencia del día del sábado, que fue la de Rubén Murcia. Él hablaba sobre el ayuno intermitente como herramienta antiinflamatoria. Para mí ha sido una charla que hablaba muy bien del ayuno intermitente, que bueno, que tiene sus beneficios. Pero personalmente me faltó la parte de los estudios hechos en mujeres que puedan tener algún desarreglo hormonal. El ayuno intermitente es una herramienta muy buena, pero creo que hay que tener muchísimo cuidado con él a la hora de implementarlo, porque no estamos preparados, por lo menos. Yo no creo que soy una persona que pueda implementar así porque sí el ayuno intermitente sin tener una preparación o sin tener detrás a alguien con conocimientos sobre el tema. ¿Qué opináis vosotras? A mí personalmente me pareció muy densa. Creo que fue una formación, bueno, es casi, a mí me pareció casi una formación interesante para personas que se dediquen a la nutrición, quizás. Me pareció muy genérica porque hablaba de los ciclos circadianos. Los ciclos circadianos, gracias. Y me pareció, o sea, yo que no me dedico a la nutrición ni a este tipo de cosas, pues la verdad que lo que puedo saber de nutrición no me enteré de casi nada de la ponencia, así que sé que hay gente que le pareció interesante, gente que luego no está de acuerdo con los puntos de vista, pero a mí personalmente pues me dejó un poco, además siendo la última ponencia de la tarde, me dejó un poco traspuesta. Creo que los puso muy bien porque el chico tenía mucha elocuencia y hablaba muy bien, pero el contenido, además que la letra muy pequeña, demasiada información en la diapositiva, a mí personalmente me dejó un poco indiferente, por decirlo de alguna manera. Yo tengo, no estuve, aquí digo todo el rato no estuve, pero es verdad que tuve que hacer una cosa y no. Pero respecto al ayuno intermitente, que a mí un señor de la unidad de nutrición y endocrinología de la PAZ me dijo, pues a ti te podría venir bien el ayuno intermitente, pero el señor no me lo explicó. Entonces es como, yo salí diciendo, está muy bien que un doctor de la unidad de endocrinología y nutrición de la PAZ me diga, a ti te vendría muy bien, si él resulta que no es capaz luego de explicármelo. Creo que es otra técnica más. Creo que quien lo quiera hacer debería estar apoyado y con un seguimiento por un nutricionista que realmente le dé apoyo y resuelva todas las dudas. No creo que soy contraria a que alguien diga, mira, me voy a leer el libro del ayuno intermitente o voy a seguir a 4 influencers que me lo digan porque me han dicho que es bueno. Bueno, pues será bueno para algunas personas. Yo estoy a favor de que se pueda probar, pero creo que vuelvo a lo mismo y a lo mejor me repito mucho, pero es que deberíamos seguirlo con un nutricionista o con alguien experto, porque a priori puede irte bien, pero resulta que a los 5 días pues es una mierda y no te das cuenta que te viene como el culo, perdón. Exacto, incluido el tema de las horas laborales que tengas, el estilo de vida y demás. Es importante implementarlo poco a poco y siempre de la mano de un profesional. Esa es la parte que con independencia de una charla que la veré porque es un tema que me interesa, pero es un tema que me interesa sin tener la valentía de afrontarlo, y creo que hay que ser muy cuidadoso. Así es. Y bueno, con esa charla se clausuró el día, después de una ronda de preguntas, por supuesto, que tuvimos unas cuantas, y así empezamos el domingo con una mesa redonda de cirugía. Esa mesa redonda estaba compuesta por la doctora Carmen Iglesias, por el doctor Enrique Burgos, por el doctor Lorenzo Raúl, la doctora Noemí González y el doctor Cristian Weigan. Una mesa redonda donde se preguntaron muchísimas cosas interesantes y en la que, bueno, hemos visto algún que otro cuchillo. Sí. Exacto. De hecho, aquí pondré la puntualización que iba a haber una charla del doctor Jaume Macià, pero por temas personales familiares no pudo acudir a la cita y bueno, pues se extendió un poco más esta mesa redonda de cirugía, donde aprovecharon un poco para presentarse y para responder las preguntas, donde vieron tantos cuchillos, como dice Joana, porque se habló mucho de las diferencias de los tipos de cirugía,
de la importancia de si el cirujano está especializado o no, la importancia de la experiencia. Yo lo que vi es desacuerdo y un poco tirar cada uno hacia su casa, barriendo a casa. Hacia su casa. A ver, por una parte, creo que el que un médico o un cirujano, tanto plástico como no plástico, tire hacia su casa, me parece correcto, porque efectivamente prefiero que tengan muy claro lo que están haciendo y que no duden, porque no es... están poniendo, realmente hay vidas detrás. Pero que luego sean tan vehementes y no sean capaces de reconocer cosas positivas en nosotros, es lo que a mí yo creo que no hay un único camino. No lo ha habido nunca y no lo habrá. Es creerse con la verdad absoluta, creo que no es el camino. Y sobre todo en una enfermedad que tiene tantísimas cosas desconocidas en este momento. En cuanto a las preguntas, pues por recordar algunas de ellas, ¿cuándo no operar? Contraindicaciones, ¿cuándo se recomienda la cirugía? ¿Todas las pacientes deberían empezar por tratamiento conservador? ¿Trabajáis con un equipo multidisciplinar para el tratamiento del lipedema? ¿Qué técnica quirúrgica es mejor para el lipedema y por qué? ¿Quién puede operar lipedema? ¿Es importante que el cirujano no esté especializado? ¿Desde cuándo conocéis y operáis lipedema? ¿Recomendaciones previas a la cirugía? Y si es necesaria hacer esa linfogramografía. Linfogramografía, que la de las palabras técnicas que se me quedan todas, soy como una esponja, y yo, linfogramografía. Eso es. ¿Qué criterio es el que se usa para decidir el número de cirugías en un paciente? ¿Es posible operar piernas completas de una sola operación? Y bueno, así unas cuantas más que la verdad es que fue muy interesante y se plantearon cosas que también estuvo muy bien, que no todos estuvieron de acuerdo con todas, ¿no? Porque yo creo que no hubo ni una que fueran todos con la misma respuesta. Y para mí, yo creo que eso es muy importante porque aporta a cada uno su punto de vista y aporta a cada uno su experiencia. Creo que es lo que se estaba buscando y lo que se consiguió realmente con esa mesa redonda. Totalmente. Yo creo que lo único que estaban todos de acuerdo era en la importancia de personalizar, que no había una cosa general para todas, pero totalmente de acuerdo con que había ahí mucha disparidad de opiniones y creo que eso al final es muy enriquecedor. Creo que es importante ver esta ronda de preguntas para cada una detectar y cada una quedarse. Yo creo que no nos resuenan a cada una las cosas de igual manera y de verdad creo que esto también es para más allá de opiniones nuestras. Creo que es muy interesante poder ver y escucharles hablar desde la experiencia. Bueno, y después de esa charla tuvimos la famosa presentación cambiada de Kurt Millán, que fue también una charla bastante emotiva y a mí también personalmente me gustó mucho descubrir a Curro. Pues fue algo muy agradable porque yo no lo conocía y ver esa nueva faceta, esa faceta suya que para mí era nueva pero para él no, fue bastante enriquecedora. Nuria, ¿qué opinas? Pues yo quiero empezar, a ver, ¿cuántos has dicho? Has recogido mi guante, no es que el lema fuera la empatía, lo que he dicho es que hay muchas charlas que las recorrió la empatía, aparte de las relaciones interpersonales que hemos podido hacer o fortalecer. Creo que la empatía recorrió, creo que esta charla, que sé que nos sacó una venita unas cuantas, voy a leer, Curro cambió la charla a raíz de un par de charlas del día anterior y lo cual me parece brillante que alguien pueda realmente adaptarse y cambiarlo. Dijo que era necesario y que quería ponernos a las pacientes en el centro. Empezó la charla diciendo, citando una frase que yo le había escuchado a María Alonso Puig, pero que en realidad es de William James. Pero yo se lo había escuchado a María Alonso Puig, que os, de verdad, escucharle porque es brutal María Alonso Puig. Y dice la frase con la que Curro Millán empezó su charla. Eres tú, por tu forma de hablarte, cuando te caes, el que determina si has caído en un simple bache o en una tumba. Esto lo dijo William James y entonces empezaba la charla diciendo que tenemos que aprender a decirnos cosas bonitas y hablarnos con cariño, porque si no nos hablamos con cariño nosotras mismas, al final ¿quién lo va a hacer? Y que tenemos que apoyarnos en unas a otras, sobre todo hablarnos de esa manera bonita nosotras,
y luego encontrar la manera de reforzar ese mensaje positivo. Me pareció, a lo mejor es que el que te saquen una lágrima en una jornada era absolutamente inesperado, a mí me descolocó absolutamente. Creo que es refrescante y creo que es para hacerte reflexionar, que al final es lo que me llevo también a casa, y efectivamente creo que tenemos que aprender a hablarnos bonito. Creo que el resto de la charla de Curro se ha eclipsado por este principio, el resto de la charla de Curro también es súper recomendable verla, pero de verdad que el inicio fue espectacular, de verdad. Totalmente, yo creo que para mí fue un gran descubrimiento. Bueno, no lo creo, no sé. Para mí fue un descubrimiento. Curro, en general, creo que gana mucho en las distancias cortas porque percibes esa energía de querer ayudar, ¿no? Que al final es un poco lo que quiso dar a entender en esta presentación, ¿no? El final de la luz y demás. Y también habló un poco de todo el recorrido de experiencia que ha hecho, que ha estado en Latinoamérica, ha estado viajando por todo el mundo para saber, ¿no? Contaba anécdotas, recuerdo de que de pequeño su padre decía que era muy tonto, por eso le aprendía mucho y le ponía más empeño para estudiar, porque tal y cual. Y yo creo que al final es eso lo que nos hace mejores personas, ¿no? El querer aprender, investigar. Y yo diría que incluso también, aparte de las 2 charlas que le hicieron reflexionar para cambiarla, yo creo que Curro se benefició, por decirlo de alguna manera, de la energía que había allí. Porque creo que había una energía de querer ayudar, el ambiente de las Lipi Sisters, que todas nos apoyábamos, las ganas que teníamos de desvirtualizarnos muchas de nosotras o de volvernos a ver, ¿no? Como nos pasó a nosotras. Yo creo que creó un ambiente mágico de querer ayudar, de aliados, porque había muchos aliados, de no afectados allí también, porque al final Curro es un aliado muy grande, ¿no? Y yo creo que fue más mágica por todo el ambiente y por toda la energía que había ahí. Un poco como muy trascendental, ¿no? Pero fue muy bonito. Descubrí a un Curro que por las redes sociales y por los vídeos no se ve. De hecho, he visto algunos trocitos de los que publicamos en el Instagram de Adalipe, de las charlas de Curro, de él hablando, y digo, es que no se percibe igual cuando lo ves grabado a como es en persona. O sea que si alguien tiene la oportunidad de conocerle en persona, que no la pierda, porque merece la pena. Eso de ver la charla, que además él empezó ya emocionado, nos arrancó un aplauso al principio. Hay otra parte que a mí me encanta, que decía que busquemos a las personas vitaminas. Esto era solo el principio de la charla, Decía, rodeados de personas que os llenen de energía, porque bastante duro es el camino hacia la felicidad, y más en una lucha de una enfermedad como es el lipedema. Yo creo que una persona que es un facultativo que nos trata, él empezó como rehabilitador y efectivamente luego ahora creo que hace un tratamiento un poco más integral y que ha estudiado mucho, que sigue estudiando y informándose. Creo que es muy importante que diga eso, rodearos de persona vitamina, que es de las personas que nos rodeamos en el congreso. Creo que las que tuvimos la oportunidad de ir, y os animo a que vayáis a las próximas jornadas que haya, sean de quien sea que os organice y donde sea, es la energía tan bonita que hubo de rodearnos de personas vitaminas, como vosotras dos y como otras muchas que hubo, y como en este caso también Curro y otros tantos médicos que les ves preocupados, y dentro de la frialdad que a veces sientes cuando vas a una consulta y que sientes esa falta de empatía y ese que te miran de arriba abajo, ese paneo de arriba abajo que dices, no me apetece ni enseñarte las piernas a este señor que a saber tal. Creo que es importante ver que hay médicos como Román, como ya les hemos ido diciendo, como Curro, que sí que se preocupa. Bueno, y después de la charla tuvimos la última del Centro de Fisioterapia Algla 126, que fue una charla sobre los agentes físicos en el postoperatorio del lipedema. Ha sido una charla también bastante densita para mí, ¿no? Hablando bastante en términos bastante técnicos y bueno, no sé, Montse, a ti que has pasado por alguna o que otra operación, ¿qué te ha parecido la charla? A mí me gustó muchísimo, la verdad, las charlas no las conocía, pero conocía a mucha gente de allí que se había tratado con ellas después de un postoperatorio y me pareció muy interesante, ¿no? Los puntos que trató para las personas que han pensado o tienen pensado operarse en el futuro, que puedan conocer la importancia de la compresión, de los vendajes, de la consecuencia o la secuencia del postoperatorio después, y también mostró algunas fotos de antes y después muy interesantes, y a mí me gustó. Además de que habían hecho un estudio en el que algunas de las participantes, pues yo creo que es importante hacer esos estudios y que nos sintamos un poco, pues eso, que nos tomen en cuenta. El estudio hicieron con
preguntando a otros, porque por lo visto también tienen un grupo de WhatsApp de terapeutas. Es interesante contar esto, porque al final también resulta que ellos también hablan entre ellos. Entonces, entre los terapeutas que tratan lipedema, pues tienen un chat en el que se ha hecho un estudio y se les pidió voluntariamente que contestaran cómo trataban ellos a las pacientes de postoperatorio de la parte de fisioterapia, ¿vale? Y ese estudio lo presentó. Era interesante y bueno, pues también ves que, bueno, también preguntaban por la patología, quién tenía qué y quién también para ver, bueno, es interesante para ver. A mí también me parece eso, y además creo que es una fisioterapia que solo tocaba el abordaje postoperatorio, aunque ellas son muy buenas a nivel, o sea, ellas son muy buenas en tratamiento conservador, pero la charla era sobre el tratamiento postoperatorio. Y bueno, como último tuvimos, como la jornada anterior, tuvimos ahí una pequeña ronda de testimonios. Como siempre, los testimonios son siempre emotivos. Yo creo que ahí batimos el récord de más gente llorando a la vez con los testimonios, porque he visto más de una y más de dos lagrimillas durante esos momentos. Y bueno, como para un resumen, una conclusión, me gustaría que nos dierais, Nuria. Yo se estaba haciendo como un minuto, como decía Curro en las charlas, queda un minuto. Pues un minuto con las conclusiones. En un minuto conquisto el mundo, No, las conclusiones realmente creo que es el protagonismo que merecíamos a las pacientes. Creo que se han dicho cosas muy interesantes. Me gusta ver que la sanidad pública se está poniendo las pilas, aunque probablemente no vaya a la velocidad que queremos que vaya, pero sí se está poniendo las pilas la sanidad pública. En otras ciudades que no es Madrid también, o sea que me parece muy interesante. Y nada, que estuve consumido en mi resaca emocional por todo lo que había vivido en ese fin de semana, pues un par de días, y me llené de energía y una energía muy bonita. Pues la verdad es que para mí las jornadas fueron muy enriquecedoras, por dentro y por fuera. Es decir, a nivel de la gente, del ambiente, de los conocimientos, de todo. O sea, estuvieron muy bien organizadas. Aquí chapó a Alba, que fue la persona que estuvo organizando todo el tiempo con los ponentes, comunicarse y demás. Ella luego a todo el resto de la junta, que estuvo organizando todo, recortando papelitos, doblando carpetas. Hay un trabajo detrás ahí que no se vio, y la verdad es que invertimos muchísimo tiempo, que si la página web, haciendo todas las cosas para imprimir, yo haciendo toda la cartelería, los diseños. Bueno, fue la verdad es que una odisea, pero una odisea la verdad es que muy bonita y muy reconfortante, ¿no? Al final ver cómo la gente tuvo esta acogida, ¿no? tan bonita, y yo estoy deseando repetir, deseando que se organicen otras. Yo ahora que estoy aquí en Barcelona de vuelta quiero hacer algo parecido, similar. No sé si la expectativa está muy alta, ¿sabes? Ya, pero sí que vamos a ir haciendo cosas, y va a ser muy interesante, ¿no? Y las que no pudieron estar, pues que se conecten al canal de YouTube, que le den a seguir ya, porque en breve van a estar ahí, y en el canal de Instagram también lo vamos a ir publicando todas las noticias. Bueno, pues para mí, así a modo de conclusión, bueno, ya sabéis, a mí me preguntó Alba que si quería decir algo, y me gustaría repetir lo mismo que dije en ese momento, que agradecer a Dalipe todo el trabajo y todo el esfuerzo, porque estas jornadas han sido muy, muy enriquecedoras. Yo como afectada, que bueno, más o menos me considero un poco conocedora y que me gusta investigar, aún así descubrí cosas nuevas y muy interesantes, salí de allí con muchos deberes, digamos, y por supuesto agradecer a toda esa comunidad de Lipid Sisters, que es una comunidad maravillosa, que es lo más bonito que ha salido de una enfermedad, porque ha sido una ilusión tremenda desvirtualizar y pasar esos días rodeada de mujeres que son muy fuertes para mí, porque esta enfermedad, otra cosa no, pero nos hace ser muy fuertes, y que creo que nos tenemos que empoderar, que nos tenemos que poner, responsabilizar de nuestra salud, nos tenemos que agradecer, por supuesto, a los que investigan, a los que divulgan, pero que creo que nosotras mismas tenemos que coger la rienda de nuestra enfermedad y hacer todo lo posible para
informarnos, empoderarnos y seguir luchando porque juntas somos más fuertes. Así es, y cómo no dejar de agradecer a todas las personas que nos ayudaron a organizar aquello también económicamente y con el sitio, como fueron el Hospital Viamed de Santa Elena, que nos dejaron las instalaciones, a Deep Slim, a Medical Research Experience, a Ubaiser y a Lipolastic, que también cedieron unas medias que ya hemos sorteado con todas las personas que fueron a las jornadas, y a Medi, que también patrocinó y estuvieron allí, aparte de dando ponencias, pues mostrando todos los productos y todas las cosas que tienen a las afectadas. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Continuamos la temporada. Gracias por invitarme. Gracias por escucharnos. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram y en varias plataformas de podcast. Puedes encontrarnos buscando @lipipodcast, tu podcast sobre lipedema en español.